el brillo cegador de la época dorada del espectáculo argentino, siempre oculto sombras profundas. En la pantalla veíamos galanes irresistibles y sonrisas perfectas, pero detrás del telón, el talento no siempre era suficiente para alcanzar la cima. Algunos jóvenes ambiciosos eligieron un atajo oscuro, utilizando vínculos íntimos con divas consagradas para asegurar su lugar frente a las cámaras. Hoy desentrañamos los secretos mejor guardados de aquellos ascensos meteóricos. Suscríbete al canal y deja tu comentario si crees que el fin justifica los medios. Matías Alé. A finales de la década de 1990, el rostro de este joven de sonrisa perpetua y mirada cautivadora invadió repentinamente todas las portadas de las revistas del corazón. Su ascenso fue un verdadero relámpago en el firmamento del espectáculo porteño. De ser un completo desconocido, pasó a caminar por las alfombras rojas más codiciadas y a sentarse en los livings televisivos de mayor audiencia del país. El público lo adoraba por su frescura y su innegable atractivo físico, convirtiéndolo en el galán de moda que todas las marcas querían tener. Parecía haber nacido para brillar frente a los reflectores, ostentando una vida de lujo, viajes internacionales y fiestas exclusivas que despertaban la envidia de cualquier aspirante a estrella nacional. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito repentino se escondía una realidad mucho menos glamorosa y profundamente humillante. El secreto a voces en los pasillos de los canales era que su fama no se debía a un talento actoral innato, sino a su vínculo íntimo con una de las máximas divas del cine y el teatro de revista, una mujer que le llevaba más de 2 décadas de diferencia. Esta relación, que muchos tildaban de mero intercambio de favores, lo colocó en una jaula de oro. Mientras él sonreía ante los flashes, en su interior libraba una batalla silenciosa contra el estigma de ser considerado un simple acompañante, un adorno en el brazo de una figura consagrada que manejaba los hilos de su incipiente y frágil carrera. Cada paso que daba en la industria estaba condicionado por la sombra gigantesca de su protectora. Los productores de ficción y teatro no lo llamaban por sus dotes interpretativos, sino por el morbo que generaba su romance turbulento y mediático. El joven actor intentaba desesperadamente formarse. Tomaba clases de teatro a escondidas y buscaba guiones que le permitieran demostrar su valía, pero la industria lo encerraba en el papel del seductor superficial. La angustia de saber que su permanencia en el medio dependía exclusivamente de los caprichos de una estrella madura comenzó a carcomer su autoestima, transformando su sueño de ser un actor respetado en una pesadilla de inseguridades y reproches constantes a puertas cerradas. La tensión alcanzó su punto máximo durante la temporada de verano en Mar del Plata, la indiscutida meca del teatro argentino. Ambos compartían marquesina en una obra de gran presupuesto, pero el trato hacia él dejaba muchísimo que desear. Durante los exigentes ensayos, las miradas de reojo y los murmullos despectivos de sus colegas eran el pan de cada día. Los actores de oficio lo despreciaban abiertamente, negándole el saludo en los pasillos o boicoteando sus líneas sobre el escenario. En una función clave, con la sala repleta de críticos implacables, la diva decidió improvisar y humillarlo en vivo, haciendo chistes crueles sobre su total inexperiencia. Él intentó mantener la compostura, pero el sudor frío evidenció su calvario. Aquel episodio marcó el principio del fin para su inestable posición en el competitivo mundo del espectáculo. Cuando el vínculo amoroso finalmente se quebró de forma escandalosa, la protección desapareció de un plumazo. Los teléfonos dejaron de sonar y los estudios le cerraron las puertas con un estruendo brutal. Desesperado por seguir a flote, tomó trabajos menores que solo exprimieron su fama residual. El peso de la burla pública y la frustración lo llevaron a un límite emocional extremo, desatando una severa crisis de salud que lo alejó para siempre de las grandes ficciones. Aquel atajo hacia la cima le cobró el precio más alto imaginable, dejando su paso por la actuación como una triste anécdota en los polvorientos archivos del chisme. Miguel Abud. A mediados de la década de 1990, el panorama teatral y televisivo porteño vio surgir a un hombre de porte impecable y voz cautivadora. Su estampa de galán clásico
lo llevó rápidamente a ocupar los escenarios más prestigiosos de la emblemática calle Corrientes. El público consumía su imagen de caballero ideal y las revistas especializadas lo retrataban como la nueva gran promesa del género musical y las telenovelas vespertinas, elogiando su encanto natural que parecía abrirle todas las puertas del éxito. Sin embargo, el veloz ascenso de este apuesto intérprete escondía un trasfondo que alimentaba los rumores más despiadados en las redacciones de espectáculos. Su consolidación en las grandes marquesinas coincidió de manera sospechosamente exacta con el inicio de su prolongado vínculo sentimental con una de las voces femeninas más imponentes y veneradas de la canción nacional, una diva absoluta que lo superaba ampliamente en edad, trayectoria ininterrumpida y un poder adquisitivo que dejaba a cualquier galán de la época en la sombra. Para la rigurosa industria del entretenimiento, él no era el protagonista por mérito propio, sino el muchacho apadrinado que había encontrado la llave maestra hacia el éxito en el lecho de una estrella consagrada. Esta percepción pública se convirtió velozmente en una cárcel invisible y asfixiante para el joven artista. Mientras, frente a las cámaras exhibía una sonrisa triunfal de conquistador, en la intimidad padecía la constante desvalorización de su entorno, que jamás lo consideró un verdadero igual en el escenario. Los productores acataban las inquebrantables exigencias de la cantante para incluirlo obligatoriamente en los repartos estelares, pero a sus espaldas lo tachaban abiertamente de oportunista sin escrúpulos. El actor sentía que su talento real, por poco o mucho que fuera, quedaba irremediablemente sepultado bajo la monumental sombra de su compañera. Cada aplauso ensordecedor que recibía venía acompañado de la duda cruel sobre si lo aplaudían a él o si simplemente rendían tributo al capricho de la poderosa mujer que lo sostenía. El punto de quiebre de esta insostenible dinámica se materializó durante la preproducción y los agotadores ensayos de un colosal espectáculo musical que ambos iban a protagonizar en el corazón de Buenos Aires. El clima en el enorme y helado teatro era insoportablemente tenso desde el primer día. Los experimentados bailarines, directores y técnicos, curtidos en 1000 batallas escénicas, no disimulaban su hostilidad hacia quien consideraban un intruso sin la jerarquía artística necesaria para liderar semejante megaproducción. La situación alcanzó su grado máximo de tensión en un ensayo general abierto a los medios gráficos. Ante los ojos inquisidores de docenas de periodistas, el actor olvidó una de sus marcas cruciales, desatando una reacción desmedida y furiosa por parte del exigente director frente a toda la compañía reunida. En lugar de defenderlo, la diva lo observó con frialdad desde su asiento de privilegio y lanzó un comentario extremadamente sarcástico sobre su falta de preparación profesional, exponiéndolo al escarnio público más doloroso. Aquel episodio sentenció de forma definitiva su suerte en el competitivo y despiadado mundillo del espectáculo argentino. Cuando la relación amorosa llegó a su fin años más tarde, envuelta en un verdadero escándalo mediático plagado de demandas por bienes y reproches televisados, el blindaje que lo protegía desapareció al instante. La venganza del medio fue silenciosa pero letal. Las productoras lo borraron de sus exclusivas listas y su nombre desapareció rápidamente, dejando su carrera reducida a esporádicas apariciones menores. Luis Badalá. A lo largo de la década de 1990, este hombre de aspecto varonil y sonrisa compradora irrumpió como un meteorito en la televisión porteña. Su desembarco en la exigente industria del entretenimiento no fue a través de formación escénica, sino caminando del brazo por las alfombras rojas más codiciadas. De la noche a la mañana, abandonó una vida ordinaria para lucir trajes a medida y conducir vehículos de lujo. Las revistas le dedicaban incontables portadas, retratándolo como el galán atípico que había logrado conquistar la cima sin esfuerzo, disfrutando de los reflectores, los viajes y las fiestas de la farandula más exclusiva de la capital. Se lo veía en todos los eventos de renombre, codeándose con empresarios y figuras consagradas que lo saludaban con fingida simpatía, alimentando una ilusión de pertenencia que pronto demostraría ser sumamente frágil y pasajera.
Detrás de ese cotillón mediático y el glamour prestado se ocultaba una realidad infinitamente más cruda y despiadada. El ambiente farandulero sabía que su codiciado lugar en las marquesinas era producto de un vínculo íntimo con una de las máximas divas del espectáculo argentino, una mujer todopoderosa. Para la implacable mirada de los directores, él no era más que un peón en el tablero de ajedrez de una estrella que lo exhibía como trofeo. Esta dependencia absoluta lo colocaba en una posición de vulnerabilidad extrema, obligándolo a sonreír ante las cámaras, mientras en el ámbito privado tragaba diariamente el amargo y pesado sabor de la constante humillación por parte de los suyos. La convivencia en los estudios y pasillos teatrales se tornó en un verdadero tormento psicológico para el novato. Cada vez que pisaba un set, sentía el peso abrumador de las miradas acusadoras y los comentarios mordaces de los profesionales de raza. Los guionistas se negaban a escribirle líneas con sustancia, limitando sus intervenciones a papeles ridículos que servían para realzar la figura de su protectora. Él deseaba demostrar que podía sostener una escena, pero el ecosistema lo había encasillado irreversiblemente como el muchacho que debía su sueldo al lecho de una diva, destruyendo su confianza por completo y convirtiendo su vocación en una auténtica y silenciosa jaula de oro. El inevitable desastre cobró vida durante los agotadores ensayos y la posterior función de estreno de una importantísima comedia en la Avenida Corrientes. La frustración de sentirse un adorno había resquebrajado su máscara de seguridad. Los ensayos eran campos de batalla donde su pareja le marcaba los errores actorales con saña desmedida delante de todo el elenco. En lugar de ayudarlo, la estrella disfrutaba exponiendo sus limitaciones. Durante el debut, con la sala repleta de críticos, los nervios le jugaron una mala pasada y se quedó en blanco. La diva detuvo la escena, miró al público y lanzó una catarata de burlas feroces sobre su ineptitud, provocando la risa humillante del teatro entero. Esa noche catastrófica decretó la muerte súbita de su incipiente aventura actoral. Cuando el lazo sentimental saltó por los aires tiempo después, en medio de acusaciones y escándalos televisivos de proporciones épicas, su castillo de naipes se derrumbó estrepitosamente. Los mismos productores que antes le servían café de rodillas le prohibieron el ingreso a los canales de manera tajante. Desterrado del paraíso mediático, sin respaldo económico y con el repudio de la industria, debió regresar a sus oficios terrenales, alejado por completo del brillo engañoso. Su trayectoria quedó grabada en la memoria popular como el ejemplo más cruel de lo efímero que es brillar bajo la sombra de un gigante. Aquella ilusión de convertirse en un actor respetado se esfumó en el aire, demostrando que en el implacable universo del espectáculo argentino, los atajos hacia la fama suelen terminar en el más absoluto y doloroso de los olvidos. Mario Castiglione. A principios de la década de 1980, este incansable actor buscó consolidarse en la vibrante escena teatral porteña. Su imagen pública se transformó de manera radical al conquistar el corazón de la vedette más imponente e icónica de la nación. De ser un intérprete de reparto, pasó de forma veloz a encabezar gigantescas marquesinas en la luminosa calle Corrientes y a protagonizar muy exitosos ciclos televisivos. La farándula lo consagró rápidamente como el hombre más envidiado de todo el país, aquel que compartía sus días y noches con la reina indiscutida del espectáculo argentino, disfrutando de un estilo de vida repleto de lujos envidiables, portadas exclusivas y viajes que parecían sacados de un perfecto y brillante cuento de hadas mediático. Sin embargo, el deslumbrante resplandor del éxito ajeno ocultaba una realidad sumamente dolorosa para su orgullo profesional. El implacable mundillo de la revista porteña no tardó demasiado en adjudicarle el cruel apodo de ser simplemente el marido de la gran estrella. En los pasillos y los canales se afirmaba a viva voz que su presencia en los repartos era una imposición estricta de su poderosa mujer y jamás el verdadero resultado de su mérito. Esta constante descalificación pública fue carcomiendo su autoestima de forma silenciosa e implacable. A puertas cerradas, la dinámica cotidiana estaba dominada por la arrolladora personalidad de la diva, quien tomaba todas las determinaciones creativas y financieras, relegándolo a un papel secundario sumamente asfixiante.
Cada extenuante ensayo en los estudios se convertía en un verdadero calvario psicológico para el experimentado artista, mientras los directores acataban ciegamente las exigencias de la protagonista absoluta. A él lo trataban con una frialdad y condescendencia que rozaba la falta de respeto más directa. Sus propios colegas de escenario, muy resentidos por su vertiginoso ascenso, le hacían el vacío absoluto en los camarines y boicoteaban sus mejores remates humorísticos durante el transcurso de las funciones. Él sentía una imperiosa necesidad de demostrar que poseía luz propia para triunfar, pero el ecosistema lo había condenado a ser un mero satélite. La inmensa angustia de saberse atrapado en esa cárcel de oro comenzó a apagar lentamente su auténtica vocación actoral. La inmensa tensión latente alcanzó su punto de quiebre definitivo durante la exigente temporada estival en la indiscutida meca teatral de la costa atlántica. El calor agobiante y la presión de encabezar la comedia más taquillera del cálido verano terminaron de encender la terrible discordia entre ambos. Durante una función a sala completamente repleta, la capocómica se salió sorpresivamente del libreto establecido por el director. Frente a la mirada atónita y perpleja de la enorme multitud y del elenco completo, comenzó a lanzarle agresivos dardos envenenados sobre su supuesta mediocridad escénica y su absoluta dependencia financiera. Las carcajadas de los espectadores se clavaron como dagas, mientras él intentaba desesperadamente mantener su compostura frente al escarnio. Aquel desastroso y humillante episodio público marcó una fractura 100% irreversible en su inestable vínculo sentimental y laboral. Cuando la separación legal se materializó en medio de grotescos escándalos televisivos y acusaciones de todo tipo, el indispensable manto protector desapareció de un segundo a otro, dejando al hombre a la deriva. El castigo impuesto por la industria fue silencioso, pero absolutamente letal para su continuidad en el medio. Las productoras de mayor prestigio le cerraron herméticamente las puertas sin el más mínimo remordimiento. Su nombre fue borrado de un plumazo de las carteleras porteñas, sumiéndolo en un ostracismo profundamente cruel y demostrando lo falsa que era esa supuesta amistad que le juraban los popes del entretenimiento. El precipitado ocaso de su trayectoria profesional vino directamente acompañado de severos reveses económicos y un marcado deterioro de su salud emocional. Desterrado para siempre del firmamento estelar de la gran capital, intentó sobrevivir montando obras modestas en provincias lejanas, pero el pesado estigma de haber sido el sostenido de la gran figura nacional lo persiguió como una sombra ineludible. La inmensa tristeza y la sensación de fracaso rotundo arruinaron su vitalidad física. Tras largos años de batallar contra la inmensa crueldad del olvido, cayó víctima de una compleja dolencia y partió trágicamente de este mundo, dejando como triste moraleja que el brillo prestado siempre termina cobrando el precio más desgarrador en los oscuros rincones de la escena rioplatense. Huberto Roviralta. A finales de la década de 1980, la figura de este apuesto polista irrumpió con fuerza arrolladora en las revistas y programas de chimentos de la televisión argentina. Su ingreso al mundo mediático no se produjo por sus proezas deportivas, sino por conquistar el corazón de la conductora más importante de la nación. De la noche a la mañana, abandonó el anonimato de los clubes ecuestres para ser el rostro más buscado por la prensa. El público consumía su imagen de caballero, siempre impecablemente vestido y luciendo una sonrisa triunfal. Su vida se transformó en una sucesión ininterrumpida de viajes a Europa, autos importados y fiestas, convirtiéndolo en el paradigma del hombre que alcanzaba la estratosfera social sin esfuerzo. Sin embargo, detrás de aquella fabulosa postal de suntuosidad, se ocultaba una humillante realidad que circulaba como un secreto a voces en la farándula porteña. El implacable mundillo del espectáculo y sus propios ex compañeros lo consideraban un oportunista de guante blanco. Su consolidación en el centro de la atención pública dependía exclusivamente de la abultada chequera de una diva absoluta que controlaba cada aspecto de su vida cotidiana. Esta dinámica desigual
lo encerro en una cárcel invisible pero asfixiante, mientras él intentaba proyectar la sólida imagen de un empresario exitoso y compañero a la par, en la intimidad de su lujosa mansión, soportaba el constante desprecio de un entorno que lo tachaba crudamente de mantenido sin ningún pudor. La convivencia con el hermético entorno de la estrella televisiva se volvió un auténtico martirio psicológico para el ex deportista. En los exclusivos eventos de gala, los poderosos productores, astutos empresarios y colegas de su esposa le dedicaban miradas de profunda condescendencia, saludándolo por pura obligación protocolar. A sus espaldas, las crueles burlas sobre su nula capacidad financiera eran moneda corriente. Él deseaba encontrar un lugar de respeto genuino, intentando involucrarse en los negocios familiares y en la producción de eventos. Pero la industria le cerraba las puertas en la cara sistemáticamente, recordándole con frialdad que su único rol permitido era el de un simple adorno decorativo en el brazo de la gran protagonista. El cataclismo ineludible alcanzó su punto de no retorno durante un escandaloso episodio que paralizó al país entero y se transmitió en vivo por todas las cadenas de televisión. La tensión acumulada por antiguos reproches económicos y presuntas deslealtades detonó frente a la enorme puerta de su residencia, rodeada por docenas de periodistas y cámaras encendidas esperando una declaración. En lugar de mantener la compostura habitual, la diva perdió completamente el control emocional y lo humilló ante la atónita mirada de millones de espectadores. En un ataque de furia irrefrenable, le arrojó un pesado adorno que impactó de lleno en su rostro, mientras gritaba acusaciones lapidarias sobre su condición de vividor. El hombre, lastimado, quedó expuesto al escarnio. Aquella noche de furia descontrolada marcó el triste final de su falsa pertenencia a la codiciada élite del entretenimiento rioplatense. Cuando el tortuoso y mediático divorcio finalmente concluyó, después de un agotador acuerdo legal por millones, la inmensa coraza que lo mantenía a salvo del repudio público se desvaneció por completo. El castigo social fue tan veloz como fulminante. Las marcas le retiraron su apoyo comercial, los clubes tradicionales lo miraron con desdén y la televisión lo condenó al exilio permanente. Etiquetado para la eternidad como el emblema de la codicia desmedida, tomó la dura decisión de abandonar el país para recluirse en la vecina orilla uruguaya. Su caída demostró que el atajo mediático siempre termina en la peor ruina personal. Kau Bornes. Hacia mediados de la década del 2000, este cantante de origen extranjero, pero muy arraigado en la farándula rioplatense, comenzó a acaparar las miradas con su estampa exótica y su inconfundible acento extranjero. Su desembarco en la escena porteña fue veloz, saltando del anonimato absoluto a ocupar las codiciadas portadas de las revistas de mayor tirada. Frente a las cámaras, proyectaba la envidiable imagen del galán maduro, exhibiendo trajes a medida y una sonrisa constante que le abría mágicamente las puertas de los programas vespertinos. El público lo recibía con curiosidad, mientras él disfrutaba de luminosas alfombras rojas, eventos exclusivos y un nivel de lujos enorme que cualquier artista del circuito under soñaría con rozar alguna vez. Sin embargo, aquel resplandor mediático escondía una realidad humillante que circulaba como un cruel rumor en los pasillos televisivos. La industria musical sabía perfectamente que su lugar en los medios no se debía a un talento extraordinario, sino exclusivamente a su íntimo vínculo con una de las máximas divas de la canción argentina. Esta todopoderosa mujer, poseedora de una trayectoria inigualable, funcionaba como su inquebrantable escudo protector frente a la crítica feroz. Ser etiquetado constantemente como el simple acompañante de la estrella se transformó en una brutal tortura silenciosa, una cárcel de oro que desvalorizaba por completo sus genuinos intentos de forjar una identidad propia en los enormes escenarios del país. La desgastante dinámica cotidiana dentro del competitivo circuito se convirtió en un verdadero martirio psicológico para el intérprete en el impiadoso microclima porteño. Los empresarios lo contrataban únicamente por la imposición innegociable de su poderosa esposa, pero a sus espaldas lo despreciaban con suma crueldad, tildándolo de arribista sin talento real. Sus propios compañeros y los veteranos músicos de sesión lo ignoraban de forma deliberada durante los ensayos, tratándolo con una ácida condescendencia que destruía su ego lentamente.
el artista sentía la enorme presión de demostrar su valía vocal frente al micrófono, pero el ecosistema ya lo había condenado a ser un simple satélite decorativo, obligándolo a tragar su amarga frustración en el más profundo silencio. El inevitable punto de ebullición de esta tensa farsa se materializó durante una colosal gira de recitales, presentándose en el escenario más imponente y temido de la inmensa Buenos Aires. La tensión en los camerinos podía cortarse con un cuchillo. Durante el segmento principal de la noche, la diva lo invitó a interpretar un complejo dueto frente a miles de fanáticos. Los nervios y un sonido deficiente lo traicionaron de inmediato, provocando que desafinara de manera absolutamente catastrófica. Ante los audibles murmullos de rechazo del público, su pareja detuvo bruscamente a la orquesta sin disimular su tremendo enojo. En lugar de apoyarlo para salir del paso, le arrebató el micrófono y lanzó una feroz burla en vivo sobre su falta de talento musical, humillándolo por completo. Aquella velada de bochorno absoluto sentenció para siempre su efímero paso por las grandes ligas del entretenimiento nacional. Cuando la relación amorosa terminó estrellándose años después, en medio de feroces juicios y un escándalo de proporciones inéditas, la protección mágica se esfumó de un solo golpe sorpresivo. Las discográficas dejaron de responder sus llamadas de inmediato y los programas lo destrozaron sin piedad, recordándolo como el vividor que quiso colgarse del brillo de una reina indomable. Desterrado por completo de la élite farandulera, debió conformarse con limitadas presentaciones marginales y el durísimo castigo del olvido, confirmando que los atajos hacia la cima cobran el precio más letal de todos en este medio. Tito Alonso. A comienzos de la década de 1950, la pantalla grande argentina se rindió ante la mirada profunda y el porte arrabalero de este actor. Su aparición en la época dorada del cine nacional fue deslumbrante, pasando de pequeños roles a encabezar los afiches de las películas más taquilleras. La prensa lo bautizó de inmediato como el galán que venía a renovar el cine rioplatense, elogiando su estampa viril que robaba suspiros en todas las plateas. De un día para el otro, el muchacho de barrio comenzó a frecuentar los salones exclusivos de la aristocracia, vistiendo trajes a medida y disfrutando de un reconocimiento masivo que parecía garantizarle un futuro brillante e inagotable en la exigente industria del entretenimiento nacional. Sin embargo, el vertiginoso salto a la fama escondía una verdad a voces que las revistas omitían por completo. En los cerrados círculos de los estudios cinematográficos, todos sabían que su protagonismo no se debía exclusivamente a sus méritos actorales, sino a su turbulento romance con la máxima diva del cine y el tango nacional, una mujer de carácter indomable que lo superaba por más de 2 décadas de edad. Esta colosal estrella manejaba la industria con mano de hierro y exigía la inclusión obligatoria de su joven compañero en sus proyectos estelares. Para el talentoso muchacho, este apadrinamiento sentimental se transformó en una cruz insoportable, sabiendo en su interior que la crítica especializada lo miraría con recelo, considerándolo un mero trofeo de exhibición. La convivencia diaria en los gigantescos sets se convirtió en una invisible tortura psicológica para el muchacho. Los veteranos directores y los experimentados técnicos acataban las órdenes de la reina del celuloide, pero le dirigían a él miradas cargadas de desprecio y frialdad. En los oscuros pasillos de los estudios se murmuraba con total crueldad que el galán carecía de peso propio y que su único talento residía en complacer a su poderosa protectora. El actor anhelaba demostrar su innegable capacidad dramática, estudiando sus parlamentos hasta la madrugada, pero el ecosistema lo había encasillado como el clásico arribista que había trepado a la cima, utilizando los atajos más repudiables, destruyendo su autoestima jornada tras jornada en medio del intenso y arduo rodaje. El clímax de esta insostenible pesadilla emocional se desató durante el complejo rodaje de un descarnado drama ambientado en el litoral argentino, una producción que mantenía al equipo al borde del ataque de nervios. El calor sofocante del set encendió la mecha de la discordia. Durante la filmación de la escena más crucial, el intérprete no logró alcanzar el tono requerido y olvidó sus líneas.
Lejos de brindarle su apoyo incondicional, la experimentada diva detuvo bruscamente la toma y, frente a toda la enorme multitud de actores de reparto, camamógrafos y asistentes, lanzó una catarata de insultos demoledores sobre su total inexperiencia, recordándole a los gritos que solo ocupaba ese prestigioso lugar gracias a su íntimo vínculo de alcoba. Aquella humillación, pública quebro para siempre, el espíritu del ascendente galán porteño y sentenció el inminente final de la relación. Cuando el escandaloso quiebre se hizo oficial, la todopoderosa estrella se encargó de cerrarle todas las puertas de los grandes estudios. De la noche a la mañana, los teléfonos dejaron de sonar y los jugosos contratos desaparecieron por completo. Sumido en una profunda depresión y desterrado del Olimpo, su carrera se desmoronó hacia papeles intrascendentes en el teatro independiente. El inmenso dolor del rechazo y el estigma de haber sido el juguete descartable de una leyenda consumieron su salud mental, hasta que tiempo después partió trágicamente, dejando un oscuro legado sobre el altísimo precio de amar al poder absoluto en el cine. Ricardo García. A finales de la década de 1990, el ecosistema de la televisión porteña presenció la insólita irrupción de un personaje de sonrisa grandilocuente y llamativo porte. Su pasaporte directo al estrellato mediático no fue una ardua formación escénica, sino el haber logrado desposar a una de las vedettes más rutilantes e icónicas del majestuoso teatro de revista nacional. De la noche a la mañana, el aspirante a actor abandonó el oscuro anonimato para desfilar por lujosas alfombras rojas y sentarse en los livings de mayor rating del país. El público consumía su extravagante imagen, mientras él disfrutaba de una falsa popularidad que le permitía codearse con la élite farandulera, creyendo firmemente que su histrionismo nato sería suficiente para forjar una trayectoria inquebrantable. Sin embargo, detrás de aquella estridente fachada de opulencia prestada, se ocultaba una realidad cruda que alimentaba a la implacable prensa. El círculo de productores sabía que su codiciado lugar en los carteles era producto de la coacción de su legendaria esposa, quien imponía su contratación a cambio de firmar sus propios contratos. Para la dura industria, él jamás logró quitarse la humillante etiqueta de adorno oportunista. Esta inmensa dependencia lo sumergió en una cárcel invisible y asfixiante, obligándolo a proyectar plena seguridad frente a las cámaras, mientras, en la triste soledad de los camerinos, debía tragar el amargo veneno de la desvalorización cotidiana por parte de un entorno extremadamente hostil. La convivencia diaria en los estudios y en las tablas de la avenida Corrientes se tornó un absoluto tormento psicológico para el inexperto artista. Sus experimentados compañeros lo marginaban deliberadamente durante los eternos ensayos, dirigiéndole miradas cargadas de hiriente condescendencia. La crítica especializada se ensañaba con sus limitadas dotes, destrozando sistemáticamente sus esfuerzos por ganar legitimidad teatral. A pesar de su perseverancia para demostrar que verdaderamente podía sostener un personaje, el tóxico ecosistema ya lo había condenado a ocupar el desprestigiado rol del marido mantenido. Semejante tortura emocional destruyó su frágil autoestima jornada tras jornada, apagando paulatinamente la poca luz de su verdadera vocación dramática. El cataclismo escénico cobró dimensiones colosales durante una extenuante gira en la indiscutida meca del turismo estival argentino. La tensión acumulada por las crueles burlas mediáticas había resquebrajado por completo la paciencia de la gran capocómica. En una función clave, con las butacas repletas de críticos, el intérprete cometió un severo error que arruinó el cuadro principal. Lejos de disimular la grave falla, su veterana mujer detuvo la música y desató una escalofriante humillación pública en vivo. Frente a la perpleja mirada de todos los espectadores, comenzó a gritarle que era un inútil carente de talento, enrostrándole que cada centavo que poseía era gracias a su caridad, dejándolo expuesto al escarnio total. Aquella fatídica velada sentenció la muerte súbita de su efímera ilusión de convertirse en un respetado actor del firmamento nacional, cuando el conflictivo y tóxico lazo sentimental explotó por los aires en medio de feroces escándalos televisados. El indispensable escudo protector de la estrella se esfumó de un plumazo.
Las grandes productoras lo borraron instantáneamente de sus listas y los empresarios le cerraron las puertas con enorme estruendo. Desterrado del paraíso terrenal del show y sumido en profundas penurias financieras, su figura pública quedó irremediablemente reducida a dolorosas apariciones marginales. Su estrepitoso derrumbe demostró que el atajo de cobijarse bajo la sombra de una diva siempre cobra el precio más despiadado, hundiéndolo en el olvido. Xavier Ferrer Vázquez. A comienzos de la década del 2000, el ecosistema mediático argentino presenció la irrupción de este apuesto corredor de autos, cuya figura musculosa y actitud desafiante acapararon de inmediato las portadas de todas las revistas de actualidad. Su desembarco en la televisión porteña no fue producto de victorias épicas en las pistas del automovilismo nacional, sino de haber conquistado el corazón de la vedette más imponente, frontal y poderosa de todo el país. De la noche a la mañana, abandonó el anonimato de los talleres mecánicos para desfilar por las alfombras rojas más exclusivas, luciendo indumentaria de diseñador y exhibiendo una colección de vehículos importados de altísima gama. El público consumía su imagen de deportista exitoso y galán indomable, creyendo que su carisma natural le aseguraba un lugar permanente en la codiciada farándula rioplatense. Sin embargo, detrás de aquella deslumbrante fachada de opulencia, velocidad y fama repentina, se escondía una realidad humillante que alimentaba los rumores más crueles en las redacciones periodísticas. El cerrado círculo del espectáculo y sus propios colegas del automovilismo sabían perfectamente que su ostentoso estilo de vida y su incipiente participación en programas de televisión eran financiados de manera exclusiva por la abultada chequera de su célebre compañera. Para la implacable mirada de los productores, él jamás logró quitarse la pesada etiqueta de oportunista de turno, un simple adorno que acompañaba a la gran diva. Esta dependencia económica lo sumergió en una cárcel invisible y asfixiante, obligándolo a sonreír ante las cámaras mientras soportaba la amarga desvalorización de un entorno que lo consideraba una revista sin ningún tipo de mérito propio. La convivencia en los estudios de grabación y en los boxes de los autódromos se transformó en un verdadero calvario psicológico para el inexperimentado mediático. En los pasillos de los canales, los periodistas y presentadores lo trataban con una condescendencia que rozaba la burla directa, entrevistándolo únicamente para complacer a su poderosa protectora. Sus rivales en la pista de carreras lo marginaban de forma deliberada, acusándolo a sus espaldas de comprar sus lugares en la grilla de partida con el patrimonio ajeno. Él anhelaba desesperadamente construir una identidad sólida y respetable frente a los reflectores, pero el tóxico ecosistema ya lo había condenado al desprestigiado rol del novio mantenido. Semejante tortura emocional fue minando su paciencia jornada tras jornada, llenando su interior de resentimiento y apagando la ilusión de ser reconocido por su destreza. El cataclismo ineludible de esta insostenible farsa se desencadenó durante una jornada crucial en el principal autódromo de la capital, un evento de enorme magnitud que contaba con cobertura televisiva en directo y gradas completamente repletas de fanáticos. La tensión acumulada por los constantes desplantes y las discusiones financieras había resquebrajado la relación con la estrella. En medio de los preparativos para la gran carrera, su vehículo sufrió un desperfecto técnico menor. Lejos de mantener la discreción, la diva irrumpió sorpresivamente en el sector de boxes rodeada de cámaras. Ante la mirada atónita de los mecánicos, rivales y televidentes, comenzó a gritarle que era un absoluto fracasado, reclamándole a viva voz la devolución inmediata de los costosos automóviles que ella había adquirido, dejándolo expuesto al escarnio público más brutal y humillante. Aquel bochorno de proporciones épicas sentenció de forma definitiva e irreversible su fugaz paso por el Olimpo del entretenimiento argentino, cuando la relación estalló en 1000 pedazos, poco tiempo después, en medio de interminables batallas judiciales por la división de los vehículos y acusaciones televisadas de extrema gravedad, el mágico escudo que lo protegía se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos.
Los canales de televisión le cerraron herméticamente las puertas, negándole cualquier posibilidad de defensa. Repudiado por la élite farandulera y marginado del circuito automovilístico oficial, debió enfrentar un durísimo declive financiero y social. Su estrepitoso derrumbe mediático dejó como amarga moraleja que los atajos hacia la cima y el brillo prestado siempre terminan cobrando el precio más doloroso, arrojando a quienes los toman al más absoluto y oscuro de los olvidos. Bruno Epinetto, a comienzos de la década del 2010, el vibrante ecosistema mediático argentino fue testigo de la sorpresiva irrupción de este hombre de estampa varonil, quien acaparó las portadas de las revistas velozmente. Su desembarco en los estudios de la televisión porteña no fue el resultado de una formación dramática en las sombras, sino el beneficio directo de haber conquistado el corazón de la capocómica más temida de toda la nación. De un día para el otro, abandonó su vida ordinaria para desfilar por las alfombras rojas más codiciadas de la capital, luciendo prendas de altísima costura. El público consumía su imagen de galán maduro, asumiendo ingenuamente que su presencia constante en la pantalla chica le garantizaría un lugar de privilegio en la farándula rioplatense. Sin embargo, detrás de aquella deslumbrante fachada de lujos y repentina popularidad, se escondía una realidad profundamente humillante. El cerrado círculo del espectáculo porteño sabía con total certeza que su ostentoso estilo de vida era financiado íntegramente por la abultada billetera de su célebre compañera. Para la implacable mirada de los poderosos productores teatrales, él jamás logró quitarse la pesada etiqueta de simple adorno decorativo. Esta tremenda dependencia económica lo sumergió en una asfixiante cárcel invisible, obligándolo a proyectar una fingida seguridad frente a los insistentes flashes, mientras, en la cruda intimidad, debía soportar la constante desvalorización de un entorno hostil que lo tachaba a diario de ser un vil oportunista sin talento. La tensa convivencia cotidiana en los pasillos de los canales y teatros de verano se volvió un calvario psicológico para este improvisado mediático. En los salones, UI, Iropé, los periodistas lo trataban con una condescendencia que rozaba la ofensa, entrevistándolo únicamente para mantener apaciguada a su protectora. Sus compañeros de elenco, curtidos en 1000 batallas escénicas, lo marginaban durante los ensayos, murmurando a sus espaldas que su inmerecida presencia era una ofensa al noble oficio actoral. Él anhelaba desesperadamente forjar una identidad respetable en la exigente industria nacional, intentando involucrarse en la producción ejecutiva, pero el cerrado ecosistema porteño ya lo había condenado al repudio absoluto, apagando velozmente su enorme ilusión de brillar con méritos verdaderos. El cataclismo ineludible de esta insostenible farsa se desencadenó durante una tensionante gala nocturna en el programa televisivo de mayor audiencia del país, un certamen de baile transmitido en directo ante millones de espectadores. La paciencia de la poderosa diva se había agotado producto de oscuras discusiones financieras a puertas cerradas. En medio de una larga devolución al aire, el inexperto hombre intentó tomar el micrófono para emitir un comentario humorístico. Lejos de seguirle el juego, la imponente capocómica lo interrumpió bruscamente frente a las implacables cámaras encendidas. Ante la mirada perpleja del afamado conductor y de la enorme tribuna, comenzó a gritarle que era un absoluto parásito carente de gracia, humillándolo por su dependencia. Aquel bochorno televisado de proporciones históricas sentenció de manera dolorosa su efímero paso por el codiciado firmamento del entretenimiento nacional. Cuando la tóxica relación sentimental estalló en pedazos de forma oficial semanas después, en medio de interminables cruces mediáticos y feroces comunicados, el mágico escudo que lo mantenía a salvo se desvaneció en un parpadeo. Los grandes canales de televisión le cerraron herméticamente sus puertas, negándole cualquier derecho a una réplica pública. Repudiado de plano por toda la élite farandulera y sin respaldo financiero propio, debió enfrentar un estrepitoso declive social que lo obligó a retornar al silencio de su modesta vida, consumando su terrible y definitiva expulsión del medio,